Vamos a empezar entonces esta mañana. Bien. Buenos días, señorita Mónica Córdoba Centurión. Buenos días también y bienvenido nuevamente al doctor Juvenal Sánchez León, a los amigos que acompañan esta mañana, queridas estudiantes de la promoción 2024, estimadas docentes que también van a deleitarse con esta conferencia y muestra Arte y Poesía en Vallejo, a cargo del doctor Juvenal Sánchez León, distinguido médico liberteño, que ya el año pasado nos acompañó también con la promoción 2023 y este año va a ser también esta muestra, ¿no?, y el estudio que él tiene acerca de la obra de Vallejo. Agradecemos de manera especial a Trujillo, que dirige Mónica Córdoba Centurión, que es exalumna de nuestra institución educativa. Entonces le damos la bienvenida, la mejor bienvenida, aplausos para el doctor. Vamos a dejar el inicio de la palabra. Muchas gracias, profesora. Mi agradecimiento especial para Mónica, que hoy día está en su colegio y lo quiere y lo ama, y bueno, como parte de la amistad que tengo con ella, vengo a conversar con ustedes, hacer coloquio, tratar de llegar para ver cómo y cuánto conocen a Vallejo y cuánto quieren saber sobre él, de que yo pueda decirles al respecto. Una hora tenemos, por favor, cuando se cumpla la hora, me avisa y hemos terminado. Bien, yo soy médico, patólogo, cancerólogo, he trabajado en neoplástica 40 años, iba a jubilarme y dije, ¿qué hago? Como de niño me gustaba el dibujo y sobre todo el color, la pintura que ustedes ven en todos sus tonos, en estos cuadros. Hacíamos mucho de exposición en galerías en Lima, con mi grupo de taller, y bueno, siempre pues los temas variados que hay en pintura. Entonces, además de pintar, ya exponiendo en Lima, dije, voy a hacer algo por mi pueblo, Santiago de Chuco, porque cuando yo ingreso a medicina, el primer año me jalaron en San Marcos, a pesar de que estaba recomendado por mi abuela, que era pariente del secretario general de San Marcos, y yo pasé el examen escrito y me tocó ya un jurado y dije, si estoy recomendado, ingreso, ¿no?, porque el jurado conoce mi nombre. Mentira, me jalaron. Y la segunda vez dije, sin ningún tipo de recomendación, me preparé, nuevamente aprobé el escrito de 8.000 postulantes a medicina en San Fernando el año 68. Pasé el examen escrito y me tocó jurado. 184 éramos los alumnos y solo había 150 plazas. Les digo todo esto porque ustedes están justo terminando, ¿no?, su colegio. Y muchos probablemente quieren ser profesionales. Y bueno, ahora es más fácil. Nos llaman para estudiar medicina. Todas las universidades privadas. En ese tiempo era la única. Cayetano recién se separó de San Fernando. Bueno, es una larga historia. El hecho de que yo ingrese la segunda vez, porque el jurado me dijo, usted es Santiago Chuco, este pueblito, ¿y qué cosa tiene de bueno? César Vallejo. ¿Qué es César Vallejo? Dice, un gran poeta universal, etc. ¿Y usted sabe algún poema? Por supuesto. Y acabo de preguntar, paseándome, ese poema, Los Heraldos Negros, consagra a Vallejo. En el grupo Norte, que lo dirigía ese grupo Antenor Orrego, donde esta noche voy a estar en el auditorio dictando una conferencia en 20 minutos resumida sobre lo que es la medicina, la patología, la ciencia, los poemas
y voy a llevar estos 5 poemas en 20 minutos. Con ustedes tengo más de una hora. Voy a dialogar con ustedes. En la noche solo voy a presentar la conferencia en 20 minutos, hablando también de medicina, San Marcos, patología y la gente que he tenido, ¿no?, con mis profesores, etc. Bien, empiezo. En Trilce, ese libro de 77 poemas, revoluciona, después de Los Heraldos Negros, que es un poema hermoso, revoluciona Vallejo con, digamos, toda la crítica de esa época, de los mejores críticos en Lima, lo denostan a Vallejo y dicen que es un brujo, que no lo entiende. ¿Por qué? Porque Trilce tiene la mayoría de sus poemas donde Vallejo canta, por ejemplo, ¿no?, sobre el amor, porque él tuvo a Otilia Villanueva en Lima como su amante, y dicen que tuvo un hijo y que después ella se fue porque Vallejo no quería tener niños y nunca lo tuvo. Bueno, es otra historia. Entonces Trilce tiene estos 5 poemas que van con estos 5 cuadros y algunos que no he podido traer de más formato, y empiezo con este cuadro donde ven ustedes Santiago de Chuco al fondo. Ven a Vallejo, que está recostado sobre una piedra negra y una piedra blanca, y va con el poema de Trilce 6.5, que dice: Madre, mañana me voy a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Y el poema sigue, no sé si ustedes lo han esbozado, sigue mencionando, aparte de su pueblo, su madre, mencionando su casa. Y dicen: el pollo de la casa donde mamá alumbró al hermano mayor, ahí tienen el pollo. Hace mención a su mueble, ¿no?, que dice: ese mueble testarudo que anda nomás, ¿no?, rezongando las nalgas de viejas tataranietas, etc. Tenemos acá el campanario, donde va con este cuadro, que voy a mencionar luego, y tenemos su escuela, 271, el Centro Viejo de Santiago de Chuco, donde yo también he estudiado, y cada vez que vamos a Santiago hacemos, ¿no?, sonar esa campana que Vallejo también hace mención en sus poemas de su escuela. Pero Vallejo, repito, es muy complejo, sobre todo en Trilce. Yo he rescatado, como van viendo ya, estos 5 poemas donde él es tierno, es amoroso, ama a su madre, ama a su hermano. Cuando hermano Miguel, dice en otro poema, tú te escondías de mí y jugábamos. Entonces se hace pues tan tierno, tan juvenil, tan casero, tan pueblerino, que esos poemas están en Trilce. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario para pasar a otro cuadro y a otro poema? Mónica, profesora. Tengo a las profesoras al fondo. Mi amigo Edgar me dice: ¿qué cosa es un pollo? No de pollo doble L, sino con Y. Un pollo es hecho de barro y paja, y como ustedes ven, sirve para sentarse. Claro, pero es de origen hispano. O sea, en España también tiene esta reliquia. O sea, no es como mucha gente a veces que no sabe ni interpreta,
que es auténticamente, ¿no?, de los incas, porque ellos usaban mucho el adobe, ¿de acuerdo? Y el adobe es barro con paja. Y las tejas, ya las tejas son de origen, ¿no?, español, porque antes en la sierra, en los incas, ustedes han visto de qué eran los techos. ¿Alguien me dice? De ichu. El ichu es una paja que crece en las alturas, sobre todo encima de los 4.000, 5.000 metros, y eso en manojos, en un poco de barro, lo colocaban en los techos, y esa es la vivienda desde los incas. Pero si ustedes van a Cusco y ven todas las construcciones incas de Cusco, los techos eran probablemente, para mí sí, siguieron siendo de paja, de ichu, porque no conocían la teja. Bien, paso entonces a esta pintura, donde es Trilce número 11. Y dice Vallejo: he encontrado a una niña en la calle. Es mi prima. Y me dicen que se ha casado. X. Él esconde mucho en sus poemas su vida personal y amorosa. Esta niña es su prima hermana, es su sobrina, hija de su hermano Víctor Clemente, Otilia Vallejo Gamboa. El hermano mayor, varón, porque la más vieja fue una hermana, su segunda, ¿no?, el segundo Vallejo de 12, porque muchos de los libros dicen 11, son 12. Se equivocaron muchos autores y muchos estudiosos de Vallejo durante muchos años. Así como se equivocaron mucho diciendo que la andina y dulce Rita de Junco y Capulí era la Rita Uceda, madre del guerrillero Felipe de la Puente Uceda. Inclusive él, que fue un gran guerrillero y un gran político, y que estuvo en Cuba, etcétera, etcétera, cuando daba su discurso decía que Vallejo se había inspirado en su madre, la andina y dulce Rita de Junco y Capulí. Resulta que la andina y dulce Rita de Junco y Capulí es esta niña que él lo tiene en ese poema en Trilce número 11. Y se había enamorado de su sobrina, carnal. Entonces tiene hasta 4 poemas. El poema más que busca todo Santiago Chuco y muchos de los lectores de Vallejo y críticos es la andina y dulce Rita de Junco y Capulí, donde él empieza: ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? No era pues la mamá de Felipe de la Puente Uceda, porque era una persona de alto rango, de alta sociedad. Era su sobrina carnal, que era delgadita como el junco y de color capulí. Esa es la andina y dulce Rita de Junco y Capulí, donde en otras estrofas dice: estará, ¿no?, con su falda, estará viendo un celaje, y termina ese idilio muerto, así le pone de título, idilio muerto, es sobre andina y dulce Rita de Junco y Capulí, que termina el poema diciendo: y cantará en las tejas un pájaro salvaje. A las tejas de Santiago de Chuco. Ese es este poema. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, llegó a tener una relación duradera con su sobrina, o solamente cortaron la
no hay Bueno, registro pero de ¿qué que saben realmente ustedes, fueron enamorados, algo. profesora? Bueno, les cuento que a mí me gustó la primera vez que vine al colegio de Mónica, estaba la madre, la profesora, pero estaba la madre y igual que Mónica me preguntó, ¿y cómo era el amor de Vallejo? Es todo un estudio y todo, digamos, lo que Vallejo finalmente resume de 13 musas enamoradas, amantes y finalmente Georgette, con quien se casa, ¿no? La de Francia, que conoce desde los 16 años, ya le echó ojo a Georgette. Y Georgette estaba tremendamente emocionada, pero su madre le dijo, ni te metas con ese extranjero, ¿no? Con un término especial en francés que Mónica de repente sabe, o Edgar. Entonces, la linda y dulce Rita de Junco y Capulín, Otilia Vallejo Gamboa, también era jovencita, era profesora, trabajaba en una escuela lejos de Santiago de Chuco, y cuando Vallejo, con su amigo Juan Espejo Asturrizaga, limeño, parte del Grupo Norte, se van 2 meses a Santiago de Chuco a gozar de las fiestas con banda de música, con comidas típicas de Santiago de Chuco. Por ejemplo, ustedes conocen el chamba. En Santiago de Chuco se llama cachayú y es auténtico de él. Entonces Trujillo lo ha adoptado como una comida típica los lunes, aún en todos los lugares, ¿no? Se come chamba. Entonces se van a ese pueblito juntamente Vallejo y Juan Espejo Asturrizaga, que era su amigo íntimo, y llegan a bailar en una fiesta en ese pueblito con su musa inspiradora, su sobrina, que para él era hermosa y digna, y realmente así. Yo la he conocido ya cerca de 90 años, conservaba esa belleza, y bailaron marinera, guainito, y ella le regala un pañuelo. Y ese pañuelo, o sea, se entendían, y era pues un amor platónico, pero que él nunca reveló. Y después, por los estudios, se concluye que era ella. Inclusive la familia, o sea, los familiares de Vallejo en Lima, lo guardaban con mucha reserva. ¿Por qué? Vallejo tuvo 2 abuelos que eran curas que habían venido de España y que lo trajo un hacendado de Angasmarca, el abuelo Vallejo, y él lo casó en Angasmarca con una señora verde, así apellidada, y él tuvo al papá de Vallejo como hijo, y teóricamente era hijo del cura, pero en los pueblos se esconde todo ello. Y la mamá de Vallejo, Mendoza, también fue de otro cura que había venido de España. Entonces, como ustedes ven, había un mundo religioso y había un mundo informal desde el punto de vista de hijos, pero Vallejo, a pesar de todo ello, se hace grande, ¿no? Leyendo la Biblia, practicando el catolicismo y el cristianismo, que todos sus poemas también van, como ustedes saben, ¿no? Él menciona en en sus poemas y reniega de Dios, pero después dice en otros poemas, ¿no? Él entra dentro de mí. Y después en otro poema en Espergesia dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Es profundo Vallejo, es totalmente
digamos, desde leerlo, estudiarlo, cada uno tiene opiniones diferentes. Entonces ese es el amor a Otilia Vallejo Gamboa, porque él tuvo en Lima una amante, Otilia Villanueva, que era dueña de un colegio, y Vallejo trabajó 2 años en ese colegio privado, que después lo hicieron un instituto, y como él no quiso casarse con Otilia Villanueva, se regresó a Trujillo y a Santiago de Chuco. Entonces, esa es la vida amorosa de Vallejo, pero tuvo también acá en Trujillo una enamorada que también le dedica poemas, y fue la hermana del literato, ¿no?, que murió en Otusco por tuberculosis, Rosa. Fue otra enamorada, y todas eran menores de edad. Entonces, si saben ya mucho sobre Vallejo por hoy día, por favor, tampoco lo critiquen y lo vayan a llevar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que odia a Vallejo y saca lo peor de él. Bueno, los tiempos cambian, ¿no? Ese amor platónico, ese amor que tenía él por todas las 13 musas y enamoradas que tuvo, una de ellas amante, y finalmente, como digo, para resumir los amores de Vallejo, se casa con Georgette en Francia. ¿Algún comentario o pregunta? Este es el poema Trilce 6.1. Él va a Santiago de Chuco, como ya le referí, con Juan Espejo Asturrizaga. Se van a caballo porque en ese tiempo no había carretera. Inclusive Lima-Trujillo no había carretera. Cuando él va a Lima va por vía marítima. Igual se regresaba por vía marítima. Entonces estuvieron en Santiago de Chuco 2 meses y llegan a caballo Vallejo, por eso dibujado, en su caballo, su casa, va con Juan Espejo Asturrizaga y su hermano Antenor, y llegan a la 1 de la mañana, y en la sierra a la 1 de la mañana todos están durmiendo. Entonces dice: esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa, nadie me abre, todos se han ido, todos están dormidos, mi caballo relincha, mueve la cabeza 2 y 3 veces, todos se han ido, todos. Él comenta mucho en su poema la muerte, todos se han dormido, todos están muertos. Entonces, esa es la profundidad de Vallejo en cuanto se refiere a ese poema de Trilce 6.1. Y este otro, esta pintura, como ustedes ven, en un estilo diferente, me he basado en un pintor de Santiago de Chuco que estudió en Bellas Artes y hizo un bosquejo de este tipo. Ven ahí Santiago de Chuco al fondo, ven el Cerro San Cristóbal con su cruz, y este es un ciego campanero que estaba en la iglesia, salía de la iglesia y pedía limosna, y Vallejo desde niño se iba a conversar con él, de enterarse de todo lo que pasaba, y también a enterarse el ciego campanero, que era Santiago Cribillero, y de esta manera había ese intercambio, y es uno de los personajes de Vallejo, de su pueblo. Como ustedes ven, en estos 5 poemas tan tiernos, tan juveniles, tan de sus personajes, ¿no?, Vallejo, en este poemario de Trilce, que todos los demás que ustedes empiezan a leer sus poemas son tremendos para entenderlos,
porque lleva, como es su estilo, de una cosa tan simple, tan objetiva, hacia lo complicado que él tiene en su mente, porque él es dialéctico, es filosófico, es escritor, es literato, es cristiano y es católico. A pesar de que se inscribió en el Partido Comunista, no le hizo caso al Partido Comunista. Estando en Europa, en París, pide a su familia, a sus hermanos que hagan una misa. El comunista manda a hacer misa para que a él lo salve, dice en la carta, de algunas cosas que quiere que el apóstol Santiago el Mayor, que es el patrón de Santiago de Chuco, lo ayude, ¿no?, en sus sentimientos, en su vida que tiene, y que es pues tremendamente religioso, tremendamente cristiano, y fue comunista. ¿Por qué? Porque él se va a Rusia 3 veces y escribe sobre Rusia y no le hacía caso. ¿Por qué? Porque el comunismo, decía, es el opio de los pueblos, el catolicismo, la religión, es el opio de los pueblos, y él no le hizo caso. O sea, la parte política que muchos quieren aprovechar como comunismo, Vallejo realmente no fue un verdadero comunista, al contrario, fue, digamos, un hombre de pueblo y que nunca olvidó a su pueblo, a su familia y, como están viendo ustedes, a su casa. Entonces, en este poema, Vallejo dice: las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 y el ciego Santiago tocan las campanas. O sea, es el ángelus. Es el ángelus que yo lo llevo en la pintura a Millet, que es un pintor clásico de tipo, digamos, de la gran escuela europea. Millet, Courbet, Moraes son esos clásicos. Hay uno de ellos que pinta el ángelus, y esa pintura de Millet es el campo, y son 2 campesinos, una mujer y un hombre, que están trabajando, y él le ha puesto ese nombre, el ángelus, porque es la tarde, son las 6 de la tarde. Y por supuesto hace mención en ese poema a su madre. Inclusive varias veces repite en ese poema: madre dijo que no demoraría. Miren ustedes, su madre había muerto en 2018, él estuvo en Lima y no pudo estar con ella. Sin embargo, cuando va a Santiago de Chuco, ¿no?, y hace este poema en el camino, Trilce se demoró, y ya Trilce en 2022 cumplió 100 años. Entonces él repite varias veces en ese poema: madre dijo que no demoraría, como esperando a su madre. Su madre estaba muerta. Y ese es el Vallejo, ¿no?, intuitivo, porque él, estando acá en Trujillo, escondido después de que lo perseguían y lo llegaron a meter a la cárcel, en Mansiche, en la casa de Antenor Orrego, un día, durmiendo, se levanta asustado y le dice a Antenor Orrego: he soñado con una mujer y soñaba que me moría. Entonces, todo eso nos reveló a Orrego, y resulta que con el transcurso de su vida y de todo el final, él se muere en Francia, ¿no?, lo atiende Georgette, que era lo que él había soñado antes. O sea, era un poeta que intuía mucho, que tenía muchas, digamos, cavilaciones en el sentido de su vida y de su obra, que finalmente, ¿no?, llegó a, en 4 poemas,
4 libros, Los Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos, que no lo dejó hecho. Fue Georgette con Porras Barrenechea que le pusieron ese nombre. Y por supuesto hay muchos críticos que no están de acuerdo, dicen que se llaman Poemas Humanos. Bien, eso es en síntesis lo que muy resumido quería mostrarles, y me gustaría que hagan preguntas o comentarios, porque la tercera vez ya no vengo. Mentira, yo tengo 30 pinturas sobre la vida de Vallejo, por ejemplo, en Europa. Tengo 5 pinturas. Sí, adelante. ¿Qué edad viaja Vallejo a Europa? Vallejo nace en 1892 y se va a Europa en 1923. ¿Cuántos años tiene? ¿23 más 8? Bueno, por lo menos me comunico con ustedes para que me ayuden a calcular, ¿no? 31 años, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta. 31 años y él solo está 15 años en Europa. Porque se muere en 1938. ¿De cuántos años? 46. Yo nací en 1941. Él se muere el 38 de 46 años. Si suman 38 más 8, 46. ¿De acuerdo? Bueno, eso tiene que quedarle ya, ¿no? Como una clase de literatura. Vida de Vallejo. Nace en 1892. Los Heraldos Negros se publican en 1919. Trilce se publica en 1922. Ambos poemarios ya cumplieron 100 años. Después en Europa publica España aparta de mí este cáliz, y los Poemas Humanos ya lo publica Georgette, en conjunción con los literatos que ella quería, y es Porras Barrenechea, un gran, ¿no?, sanmarquino, diplomático, un hombre de mucho arraigo, porque Vallejo hace muchos amigos en Europa que le ayudan. Y sufrió mucho en Europa, que no iba a sufrir en Perú en el sentido de no tener que comer, él y Georgette. Y también por eso no tuvieron hijos, no podían sostener un hijo. ¿Alguna pregunta? Adelante. Si pueden, mejor para que escuchen sus compañeras y vean que usted pregunta. Bueno, esta es una pregunta un tanto más personal ante el pensamiento o la vida de César Vallejo, porque si bien es cierto la pérdida de su madre le trajo un dolor, ¿cómo decir? Un dolor tan fuerte que su duelo sí lo siguió llevando hasta que él llegó nuevamente a su ciudad natal, que fue Santiago de Chuco. Pero, ¿qué hay de la otra parte? O sea, en alguno de sus poemas hace mención, así como su madre, también a su figura paterna, que fue su padre. Porque a lo largo de los poemas que he visto, siento que hace más énfasis en el fallecimiento de su madre, pero no tanto en el de su padre. Hay un poema donde él se refiere a su padre y a su madre, que relata: son como dos caminos que llegan a Santiago. No, él sí quería a su padre, pero de hecho más a su madre, ¿no? Mucho más a su madre, que le dedica muchos poemas. Y no sé si quieres comentar algo, Mónica, respecto al amor materno como una clase para Cruz. Bueno,
evidentemente la poesía de Vallejo tiene una carga de amor maternal muy fuerte. Repetidamente es mencionada su madre, repetidamente menciona el amor y muchas veces se siente no solamente la mención a la madre, sino el dolor enorme que le causa la ausencia de la madre, el dolor también de sus hermanos, parte de su hermano Miguel. Entonces lo que nos refleja realmente es Vallejo más allá de, a mi opinión al menos, más allá de que hayan huellas muy fuertes en el alma. Creo que estamos ante una figura muy humana, 100% humana, que habla de sus amores platónicos, habla de sus amores partidos y habla de manera muy especial del amor de la familia. Y eso nos hace mucho reflexionar, porque a pesar que él dejó el Perú, no se desligó de esos recuerdos, no se desligó de esos amores muy bien guardados en su ser. Entonces, al final vemos a un Vallejo que sí ha sufrido mucho en sus líneas, pero también es un Vallejo muy humano, posiblemente más humano que muchos otros poetas que son más líricos en su expresión. Vallejo ya no es 100% lírico, Vallejo es más realista, más expresivo de su sensibilidad y de su dolor, de sus alegrías, pero como corresponde a un ser humano, sin disfrazarlo, sin tanto lirismo, sino con un lenguaje muy verbal, muy real y bueno, como somos todos al final. Complemento. Un artista, ¿no es cierto? Complemento con lo siguiente. Aparte de su madre, entrañable, origen de su vida, yo llevo mucho a Vallejo estudiando en el sentido de que él quiso ser médico. Llegó en Lima a estudiar unos meses de medicina. Yo, como sigo enseñando en las universidades patología, medicina, ¿qué hubiera sido de Vallejo si hubiera sido un médico? Porque la medicina absorbe mucho. Les digo porque yo he vivido 40 años absorbido, de llegar a neoplásica hasta las 8 en punto, de terminar, ¿no?, 2 de la tarde o 4 de la tarde. ¿Qué tiempo me quedaba? Porque tenía que ir a la universidad a enseñar, y hasta 2 universidades a veces. Entonces, cuando yo me jubilo de neoplástica, por eso me entro a pintar, voy al Museo de Arte de Lima y después seguimos pintando con un taller, y finalmente lo que hago es unir el arte, o sea, la pintura, también con la ciencia, también con la poesía, la literatura, y no solamente Vallejo. En un certamen internacional con los cuales yo viajo a España, ya he ido 3 veces, llevando a Vallejo junto con Miguel de Cervantes Saavedra, porque ambos tienen una historia muy parecida. Ambos estuvieron en la cárcel, ambos murieron pobres. Entonces es una vida muy semejante de estos 2 genios. Miguel de Cervantes es un genio, Vallejo es un genio, así catalogado. Después de Dante ponen a Vallejo, o sea, después de la Divina Comedia, que es también, ¿no?, todo lo que el ser humano sufre, ¿no?, en esos 3 estados de la Divina Comedia. Y entonces este aspecto de Vallejo, como al relatar a su madre entrañable, origen de su vida, lo lleva en una de sus poesías a un poema en prosa donde él simula un hospital, y en ese hospital canta a una mujer, a la madre y al hermano, diciendo de que no lo han atendido, de que sus síntomas, sus signos fluyen, ¿no? Y como es Vallejo siempre, y lo ha dicho Mónica, es terrenal, es humano, y el cuerpo humano él lo lleva en una serie de
poemas, sobre todo en muchos poemas de Trilce, así como tiene la parte del amor sexual, lleva también todos estos aspectos. Y finalmente lo lleva más arriba, porque al morir, y en muchos de sus escritos, la madre España, miren ustedes, la madre España, o sea, lo lleva al pináculo de lo que es madre, no solamente que da un hijo, no solamente que es una hermana, no solamente que es una mujer, sino también políticamente y universalmente, por lo menos planetariamente, porque Vallejo tiene temas para abordarlo y discutirlo, ¿no?, en telúrica y magnética. Es todo un tema de Vallejo, y es todo un tema en todo lo que es hispanismo. O sea, para mí, Vallejo se sentía como en su casa en España, en cambio no se sentía como en su casa en París, en Francia. Por eso es que va constantemente a España. Y cuando uno va a España, de repente muchos de ustedes saben, es como sentirse en el Perú, como sentirse en la sierra, ¿no? Porque Lima no tiene tejas, pues, no tiene casas con tejas. En cambio en España, casi todos los techos, ¿no?, sobre todo del campo, son puras tejas. Y hemos heredado de España, que fue un imperio comparado con el resto de imperios, romano, germano, etcétera, etcétera. Los españoles vinieron y se mezclaron. Ahí tenemos la mezcla de estos dos sacerdotes que en Santiago de Chuco se casan con gente de pueblo. Fundan ciudades. Los británicos han fundado ciudades en China. No. Se han mezclado con los chinos solo por teatro y, digamos, literatura, mas no en el sentido humano. ¿Alguna otra pregunta? Se nos acaba el tiempo. Es que posiblemente no hubo mezcla de británicos con chinos porque no fue virreinato. En cambio nosotros sí hemos sido un virreinato, que administrativamente es otro concepto y hay una población hispana que viene a ocupar nuevas tierras, que es diferente a Colonia, pero ya era toda una organización administrativa y eso iba a ser inevitable que se mezcle con la raza oriunda de esas tierras. Pero no hay ciudades británicas en Chile. Porque era colonia, era diferente. La visión administrativa política era distinta. Eso es lo bonito de opinar y contestar y discutir. Y aplaudan a Mónica. Bueno, es espontánea. Lo hicieron ellos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí la conocemos y todos los compañeros también es. ¿Qué le conllevó a usted saber más de César Vallejo? Que me inspiró porque tenía como paisano a Vallejo, como ya les he explicado, en la misma calle donde nace Vallejo estaba mi casa y nací yo y veía a toda la familia Vallejo. Y le preguntaba a mi padre, que era profesor, si conocía a Vallejo y cómo era Vallejo. Pero para que vean, yo soy honesto, claro y transparente, me decía era un loco. Y realmente hay que ser locos para ser Vallejo. Realmente. ¿Por qué? Porque ya digo, no lo entendían con Trilce en Lima. El mismo Luis Alberto Sánchez, que muchos de ustedes de familia Prista sabrán, un gran personaje, decía que era el poeta brujo. Y otro, el hijo de Ricardo Palma, lo denostó y lo insultó. Y Vallejo, como dice mucha gente, le choca,
la resbala y todo lo demás. Entonces Vallejo, ya les he contado, yo soy médico porque ingreso a la Facultad de Medicina recitando Vallejo. Cuando era estudiante de medicina en Lima, viene James Higgins de Londres a hacer su tesis doctoral y me dice: Juvenal, ¿cómo llego a Santiago de Chuco? Para que no vayan ustedes a Santiago de Chuco, ahí lo tienen. Ahí lo tienen en sus características y que Vallejo lo lleva al universo. Santiago de Chuco es muy conocido ahora en el mundo y en el universo por Vallejo. Si no, sería un pueblito común y cualquiera. Lo hace universal, porque toda la gente dice dónde queda, cómo es, etc. Y James Higgins viene a Santiago de Chuco, se aloja en la casa de una sobrina de Vallejo, profesora Flor Marina, y después hace su tesis doctoral y escribe muchos libros sobre Vallejo. Así Coyné, Monguiu, Coyné de Francia, Monguiu de Italia, y sigue viniendo gente. Yo tengo un hermano que dirige Capulí, Vallejo y su tierra, y vienen, por ejemplo, de Taiwán, ya varias veces grupos de poetas y literatos y van a Santiago de Chuco y gozan de ese pueblo y sobre todo del Museo de Vallejo, que es la casa de Vallejo reconstruida. Está 4 horas, si gustan, madrugan, van en la mañana, visitan, de la noche vienen a dormir a Trujillo en su casa. Ahora hay facilidad. Yo creo que Mónica puede guiarme, si es que no sé si habrá ido o no. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Profesora, sí. Bueno, en primer lugar, es un poema de, como se mencionó en los poemarios de Trilce, que es el poema número 23. Como sabemos, Trilce no tiene título, sin embargo, le colocaron un título para identificarlo, que se titula Tabona esposa de aquellos mis bizcochos. Y bueno, dice así: Tabona esposa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre. O tus 4 gorgas, asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos. Las 2 hermanas últimas, Miguel ha muerto, y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. En la sala de arriba nos repartías, de mañana, de tarde, de dua estiva, aquellas ricas hostias de tiempo, para que ahora nos sobrasen cáscaras de relojes en flexión de las 24 en punto parados. Madre, y ahora, ¿en cuál alvéolo quedaría? ¿En qué retoño capilar? Cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar. Hoy que hasta tus puros huesos estarán harina, que no habrá en que amasar. Tierna dulcera de amor, hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar, cuya encía late en aquel lácteo yuelo, que inadvertido la abraza y pulula. Tú lo viste tanto, en las cerradas manos recién nacidas. Tal la tierra oirá en tu silenciar, como nos va cobrando a todos, el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable. Y nos lo cobran cuando, siendo nosotros pequeños entonces, como tú verías, no se lo podíamos haber arrebatado a nadie cuando tú nos lo diste. Di, mamá. Gracias. Me gustaría que comentara. Bueno, como considero que en este poema Vallejo nos habla más o menos como parte de su infancia, justamente con su madre, con su familia. Sus poemas siempre son, o sea, es uno de esos tipos típicos de poemas donde siempre expresa más o menos su relación tal vez con su familia, con su madre específicamente, como él menciona justamente de que hoy hasta tus puros huesos que estarán en harina, menciona que pues es un momento donde su madre ya había muerto, o su familia, y hace referencia tal vez al pan, reflejando su pobreza que vivía en ese tiempo, justamente en París, y cómo
lo relaciona todo. No sé si me expreso muy bien, pero lo que quiero decir es que habla mucho tal vez sobre su vida en ese momento y cómo habla también recordando, tal vez con nostalgia, con alegría, con tal vez un poco tal vez de anhelo de volver a revivir esos momentos. Muy bien. Quiero resumir y precisar. Es otra de mis pinturas de gran formato, o sea, más grandes que estas, que no he podido traerlo. Y por ejemplo, esta pintura de Trilce 6.5 en formato grande está en la Casa de la Identidad, en el segundo piso, donde Vallejo enseñó en el Centro Viejo. Entonces me pidió la Casa de la Identidad donarlo y para que esté en el salón. Repito que Vallejo dictó cursos a niños e inclusive dio una charla de ética, de conducta. O sea, era un tipo con una conducta y con una ética intachable. Él nunca se vendió por algún artículo que le pedían que escribiera y que le pagara. O sea, ese era el Vallejo ético y de una conducta intachable. En Taona. ¿Qué es Taona? ¿Alguien sabe? Estuosa. ¿Qué es Estuosa? Con mi pintura ya lo sabrían. Es un horno es Taona. Estuosa es caliente. Entonces, para que les quede lo que su compañera ha traído y ha leído el poema, y para que sepan y siempre que la encuentren le digan Taona, Estuosa. ¿De acuerdo? Entonces dice, Taona Estuosa, de esos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Ese es el primer verso, que es grandioso en Vallejo, y que todo aquel que da Vallejo y dice Taona Estuosa, ¿qué será? Y no lo sigue porque no lo entiende. Y después habla de sus bizcochos, pura yema infantil, o sea, de niño, y le dice innumerable madre. Luego sigue, como ha leído todo el poema, relatando su casa, las hostias como desayuno, o sea, entra la parte religiosa, la parte católica, y después habla del alvéolo, o sea, se refiere al cuerpo humano, a los dientes que tienen alvéolos, y se refiere al pan de cada día. Entonces, ¿no es grandioso el poema que parte de un horno caliente, menciona a su madre, su niñez, ¿no?, a esa yema infantil, y después va con la parte del cuerpo humano a mencionar ya alvéolos, a mencionar el pan, y de esta manera entrar a la parte alimenticia? Esa es la grandeza de Vallejo, que tiene múltiples aspectos aún en un mismo poema. Entonces la gente que empieza a leerlo no le entiende por qué él es así de multiverso, ¿no? Para decir un término que está un poco ahora en internet, pero no es exactamente, ¿no? Estoy diciendo como una analogía. Muy bien, creo que nos hemos pasado de tiempo, ¿o todavía? Esta noche desciendo del caballo, ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo, está cerrada y nadie responde. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor, para que ensille lomos que había yo montado el pelo, por rúas y por cercas, niño aldeano, el pollo en que dejé, que se amarilla el sol de dolorida infancia, y este duelo que marca la portada.
Dios en la paz foránea. Estornuda, cual llamado también, el bruto husmea, golpeando el empedrado. Luego duda, relincha, orejea a viva oreja. Ha de velar papá rezando, y quizás pensará, se me hizo tarde. Las hermanas, canturreando sus ilusiones, sencillas, bullosas, en la labor para que la fiesta que se acerca, y ya no falta casi nada. Espero el corazón, un huevo en su momento que se obstruye. Numerosa familia que dejamos, no mucho, hoy nadie en vela, y ni una cera puse en el ara para que volviéramos. Llamo de nuevo, y nada. Callamos y nos ponemos a sollozar, y el animal relincha más todavía. Todos están durmiendo para siempre, y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear, que a su vez y entre sueños a cada venida dice que está bien, que todo está muy bien. Es tan fuerte para nosotras que dejará ese sin sabor, ese qué pasaría si y nos deja desilusiones, pero la que está a cada momento luchando por nosotros, viéndonos, preguntándonos si todo está bien, es nuestra madre, porque ella nos dio la vida y nos está criando con mucho amor, para que cada una de nosotras estemos en una posición buena. Porque es tan grande el amor y tan insignificante que César Vallejo relata a través de sus poemas, para hacernos llegar, para hacernos ver de una manera distinta a lo que cada una podríamos pensar o pasar por estas etapas. Porque no estamos solas. Es tan fuerte, tan doloroso, que en las decisiones que tomemos posiblemente no esté ella, no esté la persona que queramos, pero siempre Él va a hacer recordar esos versos. Muy bien. Vallejo hace mucha mención a los animales, que por ejemplo tiene un lindo poema ese: fue un domingo en las claras orejas de mi burro de mi Perú, y hace alusión a los Andes, a los burritos, como yo digo también, ¿no? Ese burrito español, de ese gran poeta español que tiene, ¿no? Peludo, suave, como algodón, etc., ¿no? Bien, creo que nos hemos pasado el tiempo. Gracias.